Geología histórica. Todos los elementos que nos rodean, para poderlos entenderlos mejor, necesitamos conocer su historia, en qué momento aparecieron, cuáles son las instancias que han pasado para su desarrollo hasta la actualidad. De la misma manera, la Tierra necesita ser analizado desde ese punto de vista y nos apoyamos en lo que denominado como geología histórica. ¿Y qué vamos a entender específicamente como geología histórica? Va a ser la ciencia que estudia los eventos geológicos que tuvieron lugar en el pasado y que ayudan a reconstruir las diferentes etapas que ha sufrido el globo terráqueo hasta la actualidad. La Tierra desde el momento de su consolidación ha sufrido diferentes cambios, como la formación de los diferentes continentes, la formación de montañas, la formación de océanos, etcétera, etcétera. De la misma manera, nuestro planeta Tierra ha sido evolucionado a partir de la aparición de los organismos unicelulares, pluricelulares, los vertebrados, invertebrados, los ovíparos, vivíparos. Todas esas instancias estarán analizadas con ayuda de la geología histórica. La geología histórica es el número de cambios que ha registrado la Tierra desde su consolidación, los cuales se estudian por medio de la paleontología, los fósiles y la estratigrafía, las rocas sedimentarias. Entonces la geología histórica se va a basar o se va a sustentar principalmente a partir de la paleontología, que estudia los fósiles, los seres vivos ya extintos, y la estratigrafía, las rocas sedimentarias. ¿Y qué es la paleontología? La paleontología es la ciencia que se encarga de estudiar a los seres orgánicos extintos a través del análisis de sus restos fósiles. El término tiene origen griego, paleos antiguos, onto ser y logos ciencia. La paleontología, para su mejor estudio, se divide en distintas ramas como paleozoología, paleogeografía, paleobotánica y paleoclimatología. La paleozoología, que suele conocerse simplemente como paleontología, y se dedica a estudiar los animales extintos. La paleogeografía estudia la geografía y la topografía del pasado. La paleobotánica estudiará a los seres vegetales y su taxonomía. La paleoclimatología, vinculada a la meteorología, estudiará la evolución del clima en nuestro planeta Tierra. Otra de las ciencias geológicas que se basa para poder entender la historia de la Tierra es la estratigrafía. La estratigrafía es la rama de la geología que trata del estudio e interpretación de las rocas sedimentarias estratificadas, que son como libros, los cuales contienen información sobre la cual se apoya la geología histórica. La estratigrafía identifica, describe las secuencias, tanto vertical como horizontal, cartografía y correlaciona las unidades estratificadas de las rocas. La presencia de arcillas, la presencia de arenas, la presencia de gravas determina diferentes situaciones bajo las cuales se han ido formando estos materiales. La presencia de diferentes tipos de fósiles también determina momentos, y es a partir de toda esta información que se va correlacionando y que se va procesando que se puede entender la historia de la Tierra o la historia geológica de un determinado lugar de nuestro planeta. La geología histórica utiliza dos métodos de datación para asignar tiempos a los eventos de la historia geológica. Uno de estos métodos es la datación relativa. Indica qué suceso ocurrió antes de que otro evento suceda. Este tipo de datación asigna una edad relativa al acontecimiento. Esta ordenación se conoce como cronología o datación relativa. ¿En qué momento apareció la vida en nuestro planeta? ¿En qué momento se consolidaron los continentes? ¿En qué momento aparecieron los dinosaurios? Son ejemplos de dataciones relativas. El otro método es la datación absoluta. Indica la edad de la roca. Esta ordenación se conoce como cronología o datación absoluta. Acá se le asigna una edad mucho más precisa
y este cálculo se lo determina a partir de procesos o análisis de laboratorio. La datación relativa. Este método se utiliza para ordenar acontecimientos geológicos, rocas o fósiles, sin conocer la edad absoluta o la edad precisa del mismo. La datación relativa se establece aplicando los principios o ideas desarrolladas por Hutton y Lyell. Principio del actualismo. ¿Qué nos indica el principio del actualismo? Los procesos que actúan ahora sobre la superficie terrestre son los mismos procesos que han actuado en tiempos pasados. Las lluvias, las sequías, las tormentas, los vientos, las erupciones volcánicas que actualmente nosotros conocemos que ocurren en nuestro planeta han también ocurrido en el pasado. Y para ello se tienen como, por ejemplo, lo que se denomina grietas de desecación. En algún momento hemos ido al campo y hemos visto en pequeños charcos este tipo de estructuras que se denominan grietas de desecación. Entonces esto se produce por el incremento de la temperatura, la pérdida de agua. Esto lo mismo ha ocurrido en el pasado. Aquí a la derecha podemos ver estas mismas grietas de desecación plasmadas en un horizonte o en una roca sedimentaria. Entonces, el principio del actualismo nos indica que los procesos que actúan ahora sobre la superficie de nuestro planeta son los mismos que han actuado en tiempos pasados. Acá podemos ver otro ejemplo, ¿sí? Las ondulitas, ¿sí? Estas estructuras que vemos en las lagunas, a orillas de los ríos, ¿sí? Se forman por el oleaje, se forman por el movimiento de las aguas, ¿sí? También han ocurrido en el pasado. Aquí a la derecha tenemos este mismo de estructuras, ¿sí? En areniscas, y aquí tenemos las ondulitas o ondas formadas a partir del movimiento de las aguas. Principio del actualismo. Principio de superposición de los estratos. Los sedimentos se depositan en capas horizontales, de forma que el primero en depositarse se encontrará abajo y el último en formarse arriba. Los sedimentos se depositan en capas de forma horizontal. Posteriormente, algunos elementos reaccionan entre sí, el agua se evapora, compactándose toda la capa y formándose unos estratos de rocas sedimentarias. Acá podemos ver una secuencia del principio de superposición de los estratos. El estrato 1 será el estrato que primero se va a ir depositando, a continuación se depositará el estrato 2 y finalmente el estrato 3. La secuencia puede ser de limos, arenas, arcillas, arenas, limos, gravas, etcétera, etcétera. El principio de superposición de los estratos lo podemos ver tal vez en un esquema más realista a partir de la siguiente figura. Los materiales que son arrastrados por las temporadas de lluvia, sí, son llevados en grandes cantidades hacia los mares, punto final de depositación. Entonces estos van a ir formando los diferentes horizontes de sedimentos. Acá, a partir de esta secuencia de deposición, podemos identificar también que los estratos más jóvenes se encuentran en la parte superior y los estratos más viejos se encontrarán en la parte inferior. Secuencia o principio de superposición de los estratos. Principio de superposición de los acontecimientos. Un acontecimiento es posterior a la roca que afecta y anterior a la roca que no afecta. Los estratos depositados antes se pliegan y después se depositan otros horizontes. Acá podemos ver en un esquema la primera secuencia de deposición de estratos. Posteriormente hay la intervención de otros elementos o otros materiales, por ejemplo la incursión de roca ígnea, la cual va a ir consolidándose en función a la fuerza con la cual haya actuado. Esta estructura de roca ígnea es más reciente que la roca o el material que ha afectado.
Acá en este otro gráfico también podemos ver la misma correlación. El granito, la formación de este granito es posterior a la roca que afecta, ¿sí?, a estos materiales que pueden ser calizas, areniscas, calizas, gravas, conglomerados, brechas, ¿sí?, es posterior, y este granito es anterior a la roca que no afecta, ¿sí?, a estas rocas areniscas, limos, calizas, areniscas. En este otro gráfico, mucho más complejo y bajo un análisis, tenemos que hacer la descripción de la secuencia de formación o de consolidación de los diferentes materiales. Es así que podemos ver que todo este grupo de estratos o toda esta secuencia de estratos se ha ido formando en primera instancia, ¿sí? Posteriormente, de acuerdo al análisis, tenemos el granito, ¿sí?, que se ha ido depositando. El granito, si nos fijamos, solo está afectando al grupo 1. Posteriormente tenemos este horizonte de limestone, ¿sí?, sería el tercero en formarse, ¿sí?, el tercero en formarse, porque no está siendo afectado ni por el 1 ni por el 2. Luego tenemos el 4, que sería el dique. Fíjense, el dique está afectando al 1, al 2 y al 3, el 4. Y finalmente teníamos el quinto, ¿sí?, o la secuencia quinta, la cual no está siendo afectado por el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4. Principio de superposición faunística. Esto nos indica que los fósiles de capas sedimentarias inferiores son más antiguos que los fósiles de capas superiores. Los fósiles más antiguos son aquellos que se encuentran por debajo por haberse depositado o por haberse sedimentado en primera instancia. Los horizontes en este gráfico, los horizontes que podemos ver, cada uno tiene su característica faunística. El horizonte B tiene su propio tipo de fósil referencial, a diferencia que el horizonte E con otro tipo de fósiles. Los fósiles más antiguos entonces serán los que están depositados en la capa A o B, y los fósiles más recientes o más jóvenes serán los fósiles que se encuentran en las capas E o D. Principio de superposición faunística. Se ha indicado que hay dos métodos de datación relativa y datación absoluta. La datación absoluta nos sirve para conocer la edad de la roca. Para esto se aplican métodos radiométricos basados en la desintegración atómica. Cada roca contiene átomos inestables llamados isótopos radioactivos. Estos se desintegran y se transforman en otros. El isótopo radioactivo se denomina elemento padre y el nuevo se denomina elemento hijo. Es así que a partir de un isótopo radioactivo, que va a ser el padre, transcurso de un delta T, un determinado tiempo, se va a dar lugar a la formación de un elemento hijo. Este delta T es que la geología utiliza para poder asignar edades a las rocas. Para la aplicación de la datación absoluta existen diferentes métodos. Por ejemplo, el método rubidio-estroncio, que es el tiempo que tarda la transformación del isótopo radioactivo de rubidio por semidesintegración a estroncio. El tiempo estimado es de 4.700 millones de años. Este método rubidio-estroncio se lo utilizará para medir edades de rocas muy antiguas. Otro método va a ser el método uranio-plomo, que es el tiempo que tarda en transformarse el isótopo radioactivo de uranio por semidesintegración a plomo. El tiempo estimado es de 4.510 millones de años y este método se lo utiliza para medir edades de rocas metamórficas o ígneas muy antiguas. Otro método, el método potasio-argón, de la misma manera nos va a ayudar a determinar el tiempo que se transforma el isótopo radioactivo de potasio por semidesintegración a argón.
el tiempo estimado es de 1.300 millones de años y se utiliza para determinar la edad de las rocas magmáticas. Otro método va a ser el método carbono-nitrógeno, que determina el tiempo de transformación del isótopo radioactivo de carbono por semidesintegración a nitrógeno. El tiempo estimado es de 5.730 años y este se utiliza principalmente en arqueología. La aplicación de los diferentes métodos de datación relativos y absolutos, el apoyo de las diferentes ciencias complementarias de la geología, principalmente la paleontología y la estratigrafía, la dirección de un sinnúmero de centenares de investigadores, hace que conozcamos la historia de la vida de la Tierra. Esta historia se la resume en pequeños calendarios o tablas de edades geológicas en las que se registra la historia de la Tierra. Estas tablas o calendarios están divididos en eones, eras, periodos y épocas. Para la historia de la Tierra tenemos 2 eones antes de que aparezca la vida en la Tierra y después de que aparezca la vida en la Tierra. Las eras están delimitadas por grandes cambios en la corteza terrestre que originaron a su vez grandes sistemas montañosos como la cordillera de los Andes. Los periodos están caracterizados a su vez por la presencia en las rocas de diferentes tipos de organismos fosilíferos, muchos de ellos ya extintos. Las eras geológicas son las etapas en las que el planeta experimentó grandes cambios, como ya se ha dicho. Cada etapa tiene una característica especial, tanto biológica como geológica. Las eras geológicas de la Tierra son 3. La más antigua, la paleozoica, vida antigua; la era mesozoica, vida media; y la era cenozoica, vida reciente. Cada era comprende un determinado tiempo, es así que la era paleozoica comprende de los 590 a los 290 millones de años, la era mesozoica de los 250 a los 145 millones de años y la era cenozoica de los 65 a los 1.8 millones de años. Cada era está comprendida de varios periodos, es así que la era paleozoica está comprendida de 6 periodos. El periodo cámbrico de 570 millones de años, el ordovícico 500 millones de años, el silúrico 435 millones de años, el devónico 395 millones de años, carbonífero 345 millones de años y el pérmico 280 millones de años. En la era mesozoica está dividida 3 periodos: el triásico 225 millones de años, el jurásico 193 millones de años y el cretácico 136 millones de años. Y finalmente la era cenozoica está dividida en 2 periodos: el periodo terciario 65 millones de años, el cuaternario que actualmente lo estamos viviendo de aproximadamente 2 millones de años. Todos estos elementos están resumidos en el siguiente cuadro de la historia de la vida de la Tierra: los eones en precámbrico fanerozoico, las eras paleozoico, mesozoico, cenozoico, los periodos y las épocas. En todo plano geológico entonces vamos a ver todos estos elementos. Es así que tenemos nosotros un mapa geológico, el cual puede ser de cualquier área. A la derecha tenemos la columna estratigráfica o la escala de tiempo geológico. Acá podemos identificar de la misma manera los eones, las eras, los periodos, las épocas, de una forma más detallada en función al área que representa este plano geológico. Aquí lo que ayuda mucho es la identificación de los colores o de las texturas que denotan la relación con diferentes edades o diferentes tiempos en el desarrollo geológico. Es así que la coloración que nosotros tenemos representada en todo este mapa, ¿sí?, está correlacionada a la columna estratigráfica, a la columna de la escala del tiempo geológico. También tenemos en un plano geológico los cortes geológicos que ayudan a entender
la situación actual en la que se encuentra ese espacio geológico. Y finalmente, o parte del plano geológico también es la simbología de la parte estructural, lo que está referido a fallas, sinclinales, diaclasas, estratos, etcétera, etcétera. En alguna parte también se muestra los transectos. ¿Qué son los transectos? Los recorridos que se ha hecho, o sea, puede haber un recorrido que se ha hecho para precisamente identificar todos esos elementos bajo los cuales se diseña el plano geológico. La parte importante es entonces la columna estratigráfica o la escala de tiempo geológico. Como se les había dicho, en esta escala del tiempo geológico están los eones, están las eras, ¿sí? Esta columna representa las eras, luego están los periodos y finalmente las épocas. En acá está mucho más detallado, puesto que nos indica nombres específicos a las unidades geológicas y también nos va describiendo el tipo de material que representa esas unidades geológicas. Puede ser areniscas, limolitas, arcillas, rocas ígneas, los granitos, las riodacitas, etcétera, etcétera, pero ya asignándoles una edad, una posición en la escala del tiempo geológico o la historia específica, geológicamente hablando, de un determinado espacio de la superficie de la Tierra.